Buenos días a todos. Vamos a continuar con la clase de uniones químicas. Y en este día vamos a hablar sobre geometría molecular y uniones intermoleculares. Bueno, la geometría molecular tiene que ver con la forma que adopta la molécula en sí, en el espacio. Y fíjense que dice que la forma de una molécula está determinada por los ángulos de enlace, que son los ángulos formados por las líneas, o sea, por los enlaces propiamente dicho, que son los que unen los átomos entre sí en la molécula. Y los ángulos de enlace y la longitud de enlace definen el tamaño y la forma de la molécula, ¿sí? La longitud es el largo del enlace, ¿sí? Y el ángulo de enlace es ese ángulo que se forman entre dos enlaces en la misma molécula. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. La estructura de Lewis no nos dice nada acerca de este concepto de la geometría molecular. Sí nos habla de la distribución de los electrones en torno a un elemento químico y en una molécula en particular. La distribución aproximada de esos electrones en la molécula. Tanto de los pares de electrones que están enlazados entre átomos, como los pares de electrones solitarios o no enlazantes de la molécula. Si es que los hay, ¿no? En muchas moléculas no hay pares no enlazados. La geometría que adoptan las moléculas es aquella en la que la repulsión electrónica es mínima. ¿Por qué hablamos de esto? Porque obviamente tanto los pares de electrones, o varios pares de electrones que forman las uniones químicas, como los pares de electrones solitarios, son cargas negativas. Entonces, en la molécula se van a disponer de manera tal de que se minimice la repulsión de estas cargas negativas, porque ustedes recordarán que cargas iguales se repelen, ¿sí? Y cargas distintas, positiva y negativa, se atraen. Entonces, lo que dice es que la geometría que adopta una molécula es aquella en la que la repulsión de estos pares de electrones es mínima, ¿sí? O sea, tiende a un mínimo de energía, de contenido energético. La geometría molecular es la distribución tridimensional de los átomos en la molécula, entonces, y la forma de una molécula se representa indicando las posiciones de los átomos en el espacio, o sea, la distribución de los átomos propiamente dicho en el espacio, prescindiendo de los pares solitarios que puedan tener. Esa sería la geometría molecular. En la geometría molecular, entonces, no entran en juego los pares no enlazados o solitarios. Esos pares de electrones que no se enlazan con otros átomos. O que no forman parte de las uniones químicas. La disposición de los pares de electrones alrededor del átomo central, cualquiera sea, de una molécula, es la geometría de sus pares de electrones, ¿sí? O geometría electrónica. O sea que si hablamos de geometría electrónica, que no es lo mismo que la geometría molecular, la geometría electrónica sí tiene en cuenta todos los pares de electrones que tienen cada uno de los átomos, sobre todo el átomo central. Es decir, entonces, los pares de electrones que forman uniones como los pares de electrones que no están formando uniones, o también llamados pares de electrones libres o solitarios. El modelo de la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, o sea, la última capa, explica la distribución geométrica de los pares electrónicos que rodean al átomo central. En términos de repulsión electrónica entre dichos pares, o sea, ¿qué quiere decir? Que de minimizar justamente esta repulsión electrónica que se dan entre los pares de electrones del átomo central de la molécula. Es una forma sencilla de predecir las formas de las especies que tienen elementos de los grupos principales como átomos centrales, y vamos a ver algunos casos sencillos para tener ejemplos de tipos de geometrías moleculares y electrónicas. Según este modelo, los pares de electrones estarán tan alejados unos con respecto a otros en el espacio tridimensional como sea posible, de manera de minimizar esta repulsión que decíamos inicialmente. Este modelo propone que la forma de una molécula o ion se puede relacionar con algunas de las 5 formas características que vamos a ver nosotros, según cómo se acomodan los pares de electrones en la molécula. Nosotros nos vamos a quedar con las 3 primeras, pero hay 5, como dijimos. La primera es una geometría molecular lineal,
La segunda es una geometría plana triangular, o plana trigonal, como se llama. La tercera es tetraédrica, ¿sí? Ya empiezan a tener volúmenes ubicados en el espacio. Después tenemos la bipirámide trigonal, y por último, la octaédrica, ¿sí? Podemos predecir la geometría de la molécula, entonces, a partir de la geometría electrónica que tiene. Vamos a ver ejemplos. ¿Cuáles son los pasos para predecir entonces la geometría molecular por este modelo de repulsión de los electrones de la capa de valencia? Primero, escribir la estructura de Lewis de la molécula o ion. Puede ser una molécula o un compuesto químico con carga eléctrica, ya sea positiva o negativa. Después, contar el número total de pares de electrones que rodean el átomo central, ¿sí? Contando los átomos y los pares no compartidos, además, ¿sí? Y acomodarlos de modo tal de que se minimice la repulsión entre los pares de electrones. Recordar que los pares no compartidos ocupan más espacios que los compartidos, es decir, que los pares de electrones solitarios van a, de alguna manera, comprimir a la molécula, a la estructura de la molécula, generando entonces que ellos ocupen un mayor espacio que los pares de electrones compartidos por otros átomos, ¿sí? Vamos a ver ejemplos. Describir la geometría molecular en términos de la disposición angular de los pares de enlazantes, o sea, de los pares de electrones que forman uniones químicas. Un doble o triple enlace se cuenta como un solo par enlazante. Y las predicciones del modelo de repulsión suelen ser bastante exactas, aunque hay excepciones y a veces se deducen formas equivocadas de algunas moléculas, como un ejemplo que vamos a ver. Fíjense, acá tenemos, por ejemplo, el ejemplo este de, no importan los nombres, este se llama cloruro de berilio, este cloruro de mercurio, en donde tenemos esta forma, el átomo central y dos átomos que se unen con uniones covalentes, por ejemplo, al átomo central. Fíjense. Esta geometría, este es un enlace, este es otro enlace, y el ángulo de enlace es este que va desde acá a acá. Este es el ángulo. La geometría molecular es lineal, ¿sí? Fíjense que es una línea. Si vamos a este AB3, acá tenemos el ejemplo, el trifluoruro de boro. Fíjense que el boro se encuentra en el medio y el flúor en los vértices de un triángulo plano, por eso se llama la geometría molecular plano trigonal. Acá no hay ni electrones sin compartir, sino que todos los electrones están compartidos. Fíjense que el dibujito se asemeja a este. Esto es algo genérico, y acá tenemos los ejemplos, ¿sí? Y el último que vamos a analizar es la geometría tetraédrica, fíjense AB4, en donde al átomo central se unen cuatro cosas, que pueden ser iguales o distintas, que se ubican hacia los vértices de un tetraedro regular. El ejemplo más común, fíjense que es el metano, o acá tenemos un ion que se llama amonio. Y después tienen otros que nosotros no vamos a ver porque son más complejos, como por ejemplo el pentacloruro de fósforo, o hexafluoruro de azufre, en donde tienen otras geometrías, como la octaédrica o la bipirámide trigonal. Si no hay pares de electrónicos solitarios, o sea, no compartidos, la geometría electrónica coincide con la geometría molecular. Sí, es la misma. La presencia de pares no enlazantes en la molécula, o sea, pares de electrones no compartidos, modifica el ángulo de enlace por efecto de repulsión. Recuerden que los pares de electrones no compartidos ocupan un mayor lugar que los pares de electrones compartidos por otros átomos en la molécula, forman uniones. Entonces este efecto de repulsión electrónica, que estamos diciendo recién, y por lo tanto la molécula se modifica en su geometría molecular por dicho efecto. Fíjense entonces, acá tenemos al metano, que charlamos hace un ratito, carbono con los 4 hidrógenos ubicados a los vértices de un tetraedro regular, y está la geometría molecular, que es tetraédrica, que coincide con la geometría electrónica porque no tiene pares de electrones sin compartir el carbono, ¿sí? En este caso, acá tenemos al nitrógeno, y tenemos varios ejemplos, varios efectos que ya habíamos analizado. Por un lado, tenemos que el nitrógeno tiene un par de electrones sin compartir, y comparte tres pares de electrones. Recuerden que el nitrógeno estaba en el grupo 5, por lo tanto tiene
5 electrones en su capa de valencia. Por lo tanto, entonces, fíjense, por un lado tenemos un par de electrones sin compartir. Y recuerden, como dijimos, ese par de electrones sin compartir ocupa mayor volumen, mayor espacio. Por lo tanto, distorsiona la molécula, haciendo que esto baje un poquito más, ¿sí?, de lo normal. Entonces es como que la molécula se hace todo para abajo, en una palabra, con una palabra. Fíjense entonces que acá tenemos ángulos de enlace, estos son los ángulos de enlace, que son 109,5, y acá como consecuencia de la presencia de este par de electrones sin compartir, los ángulos de enlace son más chicos, ¿sí?, porque la molécula se tira todo para abajo. Porque esto ocupa mucho más espacio que estas uniones acá entre estos átomos, ¿sí? Acá la geometría molecular no es la misma que la geometría electrónica, ¿sí? La geometría molecular, si queremos ver nosotros, simplemente sería plano trigonal, mientras que la geometría electrónica vuelve a ser tetraédrica, porque fíjense, estos 3 hidrógenos van hacia los vértices de un triángulo, de un tetraedro regular, y este par de electrones va hacia otro, ¿sí?, de los vértices del tetraedro regular. Entonces, como acá la geometría electrónica no es la misma que la geometría molecular. Si vemos la molécula de agua, fíjense que tiene 2 pares de electrones. Por eso la molécula de agua no es lineal, sino es que es angular. Si no sería lineal, porque está formada por simplemente el oxígeno unido a 2 átomos de hidrógeno. Fíjense que como consecuencia de la presencia de estos pares de electrones sin compartir, 2 pares en este caso, esto tira toda la molécula para abajo, el ángulo de enlace es más chico aún que el anterior, en el caso del amoníaco, fíjense 104 grados, y estos pares de electrones, como dijimos, ocupan mayor volumen. Entonces, nuevamente, la geometría electrónica es distinta a la geometría molecular. En este caso, la geometría electrónica es tetraédrica, en donde cada uno de estos van hacia los vértices de un tetraedro, pero la geometría molecular, que no tiene en cuenta los pares de electrones sin compartir, es simplemente angular. No es lineal. Bien. Pasamos porque todo lo que dijimos, lo que estuvimos explicando acá arriba, está explicado. Bien, la teoría del enlace de valencia es otra forma de explicar esto mismo que estábamos charlando hace un rato. Explica esto en forma de orbitales atómicos. Supone que los electrones de una molécula ocupan orbitales atómicos de los átomos individuales, y la teoría del enlace de valencia establece que una molécula se forma a partir de la reacción de los átomos entre sí, los cuales al unirse, fíjense esto, aparean sus electrones y traslapan o solapan sus orbitales atómicas, ¿sí? Recuerden ustedes que teníamos orbitales atómicas. Cuando se une un átomo con otro, lo que hacen es solapar o traslapar cada uno de sus orbitales atómicas. Y de esa manera se forman las orbitales moleculares. A partir de orbitales atómicas se forman orbitales moleculares. Cuando se establece una unión, ¿sí?, en la molécula. El solapamiento de las orbitales permite a 2 electrones con espines opuestos. ¿Esto qué quiere decir? El espín es el sentido que está girando el electrón. Vieron que el electrón está girando, ¿sí?, constantemente. El sentido de giro del electrón en el orbital es el espín. Compartir el espacio común. O sea, 2 electrones con espines opuestos comparten un espacio común, ¿sí?, entre los núcleos, y forman así un enlace covalente. Los electrones de la región de solapamiento son atraídos simultáneamente por ambos núcleos, por ambos átomos. Recuerdan que yo les decía que los electrones que están formando parte de la unión pertenecen a los 2 átomos. Más va a pertenecer al elemento más electronegativo y un poquito menos al elemento menos electronegativo, lo que mantiene unidos los átomos en forma de un enlace covalente. Entonces, todos los enlaces covalentes sencillos consisten en un enlace sigma. Fíjense, se simboliza así. En el mismo, ¿sí?, 2 electrones apareados se encuentran entre 2 átomos, ¿sí? Un enlace sigma se puede formar
al aparearse, fíjense, dos electrones de orbitales S, por ejemplo en el caso del hidrógeno, recuerden que tiene 1s1, su capa de valencia, o un orbital S y un orbital P, como en el caso del ácido clorhídrico, o dos orbitales P, como en el caso del cloro. Fíjense entonces, esta unión que se ve acá es un enlace sigma. Acá, como tenemos un enlace doble, una de estas rayitas pertenece a un enlace sigma y el otro pertenece, cualquiera de los dos, a un enlace pi. El enlace pi se forma como consecuencia del solapamiento transversal, ¿sí?, o lateral de las orbitales atómicas, mientras que las orbitales sigma se forman por solapamiento frontal de las orbitales atómicas. Y acá tenemos, como tenemos un enlace triple, en la molécula de nitrógeno, tenemos un enlace sigma más dos enlaces de tipo pi. ¿Sí? Si queremos hablar un poquito más en detalle sobre la hibridación de los orbitales, la hibridación es una manera teórica de describir los enlaces necesarios para explicar la estructura de la molécula determinada. Es una interpretación de la forma molecular, y la forma de las moléculas no es una consecuencia de la hibridación. Eso hay que tener en cuenta. Fíjense, vamos a hablar de orbitales híbridos sp cuando se combinan. Cuando hablamos del concepto de hibridación, quiere decir que yo tomo una orbital S y tomo una orbital P, agarro, mezclo y tengo un híbrido, ¿sí? Un híbrido. Algo que no es ni una cosa ni la otra. Tiene características de S y tiene características de P. Fíjense, por ejemplo, yo mezclo una orbital S y mezclo una orbital P. Que recuerden ustedes que yo les dije que la orbital P era bilobular. Si mezclo estas dos, las orbitales híbridas que se forman se llaman sp. Fíjense que la característica de la orbital híbrida no es ni la característica propia de la S, ni la característica propia de la P. Fíjense. Y otra consecuencia importante es que se forman tantas orbitales híbridas como orbitales atómicas hemos mezclado. Si mezclé dos orbitales atómicas, una y una, tengo como producto dos orbitales híbridas, sp. Por ejemplo, el caso del cloruro de berilio. Fíjense que en este caso, la configuración electrónica del berilio es 1s2, 2s2. En su estado fundamental, por tener sus electrones apareados, no forma enlaces covalentes con el cloro, ¿sí? Se recurre a la hibridación para explicar el comportamiento de los pares de electrones. Y fíjense, tenemos una orbital atómica 2s, que sería este que está acá, que se mezcla con una orbital atómica 2p, que es del cloro, para formar entonces dos orbitales atómicas híbridas sp. ¿Sí? Entonces, esto todo es del berilio, perdón. Una orbital atómica 2s más una orbital atómica 2p, todo esto generan dos orbitales atómicas sp, que se mezclaron. La hibridación es un proceso en el que se mezclan, como dijimos anteriormente, dos o más orbitales atómicos de un átomo, y los orbitales híbridos sp son equivalentes, son iguales en cuanto al contenido energético, pero apuntan en direcciones opuestas en el plano. Fíjense, cuando yo mezclo, una apunta para un lado y la otra apunta para el otro lado, ¿sí? ¿Está bien? Pero son equivalentes, son iguales en cuanto al contenido energético. Si hablamos de orbitales sp2 o hibridación sp2, fíjense, mezclamos una orbital s con dos orbitales p. Uno en el eje X y el otro en el eje Y, por ejemplo. Y cuando hibridamos tenemos tantas orbitales híbridas como orbitales atómicas hemos mezclado. O sea, acá mezclamos tres, acá tenemos tres orbitales híbridas sp2. El ejemplo es el trifluoruro de boro, en donde tenemos entonces que el boro tiene 1s2, 2s2, 2p1. Entonces en este caso lo que voy a hacer es pasar este electrón para acá, ¿sí? Estos son los electrones, ¿no? Fíjense, 1s2, esta sería la capa 2s2 y esta sería la capa 2p1. Este electrón debería estar acá, ¿sí? Entonces yo ¿qué voy a mezclar? Voy a mezclar una orbital s, tenemos acá,
con 2 orbitales p, ¿sí? Y entonces voy a tener 3 orbitales híbridas sp2. ¿Qué es lo que dijimos anteriormente? Fíjense, se generan 3 orbitales híbridos sp2 que están orientados hacia los vértices de un triángulo equilátero, por eso la geometría de la molécula que tiene hibridación sp2 es plano trigonal. Los 3 orbitales atómicos híbridos sp2 están en el mismo plano, por eso es plana la geometría de la molécula, con una separación, con un ángulo de enlace de 120 grados, forman 3 enlaces equivalentes con los 3 átomos de flúor para producir una geometría molecular plana trigonal. El orbital p no hibridado es importante para explicar entonces los dobles enlaces. Y acá tenemos la hibridación sp3, en donde se mezcla un orbital s con 3 orbitales p, fíjense que en distintas orientaciones, en el eje z, en el eje y, en el eje x, y generamos entonces 4 orbitales híbridas sp3. Como son 4, se ubican cada una de estas orbitales híbridas hacia los vértices de un tetraedro regular, y la geometría de la molécula, entonces, en este caso, es tetraédrica, con un ángulo de enlace alrededor de 104 grados. El ejemplo es el metano, fíjese, en donde tenemos en su última capa 2s2, 2p1, 2p1x y 2p1y. Entonces, uno de estos electrones pasa a 2pz, ¿sí? Con un electrón, y así generamos los 4 híbridos, ¿sí? Los 4 orbitales híbridos sp3. Fíjense, un orbital S puede mezclarse entonces con 3 orbitales p de la misma capa, y entonces generar 4 orbitales híbridas sp3. Bien, resumiendo entonces, ¿qué hay que hacer? Se dibuja la estructura de Lewis de la molécula, como habíamos visto en la clase anterior. Se determina la geometría de los pares de electrones, considerar tanto los pares de electrones enlazantes como los libres, empleando el modelo de la repulsión, ¿sí?, de los electrones de la capa de valencia. Se deduce la hibridación del átomo central, ¿qué hibridación tiene? sp, sp2, sp3, relacionando la geometría electrónica con la distribución de las orbitales híbridas para dar cabida a los pares de electrones, y después entonces se determina tanto la geometría molecular como la geometría electrónica. Y acá tenemos algunos ejemplos para pensar, que lo vamos a tratar de resolver en la clase de consultas del miércoles. Bien, y lo último que vamos a ver en la clase de hoy es las fuerzas intermoleculares. Habíamos hablado hasta acá de fuerzas entre átomos, ¿sí?, para formar moléculas. Ahora vamos a ver un poquito de las fuerzas entre las moléculas, ¿sí?, no entre los átomos. Entonces, las fuerzas que mantienen unidas entre sí a las moléculas se llaman fuerzas intermoleculares, son fuerzas de atracción más débiles que las fuerzas intramoleculares. Y a veces estas fuerzas se denominan fuerzas de Van der Waals también, y las fuerzas intermoleculares son mucho más débiles que los enlaces iónicos o covalentes que charlamos hace unos días. La intensidad de las atracciones intermoleculares disminuye al aumentar la distancia de las moléculas. Cuanto más grandes son las moléculas, más distancia hay una con respecto a la otra, por lo que no son importantes en los gases, muchas veces, porque los gases están mucho más libres. Entonces, las moléculas están más sueltas. En el estado líquido, las moléculas están unidas por enlaces intermoleculares, y en el estado sólido, más unidas, más fuertemente todavía. Por lo que no son importantes en los gases, pero cobran importancia en los estados líquidos y sólidos. Estudiaremos 3 tipos de fuerzas intermoleculares: las fuerzas de London, las interacciones dipolo-dipolo y los enlaces de hidrógeno. Si hablamos de las fuerzas de London, tiene que ver con las fuerzas que se producen solamente entre sustancias covalentes no polares, sobre todo. Son sustancias no polares que adquieren cierto dipolo transitorio como consecuencia de que los electrones se van moviendo de un lado para el otro, ¿sí? Se generan dipolos transitorios y entonces se comienzan a atraer los dipolitos, ¿sí?, de cada una de las moléculas, y generan estas uniones débiles intermoleculares. Veamos qué dice la diapositiva. Las fuerzas de London son atracciones entre moléculas
debidas a dipolos temporales, fíjense, causados por movimiento de electrones en la molécula. Actúan entre cualquier tipo de moléculas polares o apolares, ¿sí? Generalmente son las únicas fuerzas intermoleculares que tienen las moléculas no polares, como los lípidos, por ejemplo. En el caso de las moléculas no polares, es la única fuerza que actúa entre ellas. Bueno, ya lo dije. Cuando los electrones se mueven de un lado para el otro, generan un momento dipolar instantáneo. Es como un dipolo. Generan un imancito, con una carga positiva y una carga negativa. Pasajero, porque se mueven, resulta del movimiento transitorio de los electrones. Los electrones pueden acumularse a un lado de la molécula, dejando el núcleo parcialmente al descubierto, al otro lado. Un extremo de la molécula tendrá carga negativa, parcial, pasajera, muy importante, y el otro extremo carga positiva, parcial, negativa, o positiva y negativa, también pasajera. Las cargas parciales e instantáneas de la molécula se atraen entre sí, y así pueden unirse unas moléculas con otras. Estos imanes transitorios se unen unos con otros por una interacción débil, y eso es lo que mantiene unido entonces a las moléculas. La magnitud de la fuerza de London aumenta con el peso molecular. Cuanto más grande sea la molécula, mayor interacción por estas fuerzas de London se van a generar, y por eso en los lípidos muchas veces, sobre todo cuando los ácidos grasos son de cadenas muy largas, generan sólidos, las grasas, ¿sí? Y cuando los lípidos son de cadenas, los ácidos grasos son de cadena corta, no generan sólidos porque las interacciones son más débiles y forman los aceites. Esto explica entonces por qué el flúor o el cloro, las moléculas, son gases, el bromo es un líquido y el yodo, al ser más pesado, es un sólido a temperatura ambiente. El yodo es un sólido porque es más pesado el yodo, la molécula de yodo. Mientras que el bromo, el átomo bromo, es un peso intermedio entre lo que sería el cloro y el flúor y el yodo. Entonces por eso es líquido la molécula de bromo, ¿sí? Porque cambia el peso molecular, el peso atómico de los átomos. Bien, esta interacción es efectiva entre moléculas muy cercanas, recuerden, cuanto más cerca están, las interacciones son más fuertes, pero son interacciones relativamente débiles. Acá tenemos lo que les dije anteriormente, los dipolos transitorios y cómo se unen. Fíjense, una molécula interactúa con su parte positiva con otra molécula con su parte negativa. Y esto genera una atracción débil entre cada una de las moléculas. Esta sería una molécula y esta sería otra molécula. Igual, ¿sí? Con dipolos transitorios, justamente por desplazamientos parciales y transitorios de los electrones en la molécula. La interacción dipolo-dipolo, fíjense, es la que se da entre moléculas neutras polares, es decir, aquellas moléculas cuyos enlaces son covalentes polares, en donde un átomo y otro tienen diferente electronegatividad. Entonces los pares de electrones están atraídos más hacia el átomo más electronegativo. Las moléculas polares poseen cargas parciales permanentes, o sea, dipolos permanentes, además de las cargas parciales instantáneas motivadas por las fluctuaciones de las nubes electrónicas que habíamos visto en las fuerzas de London. Las cargas parciales de una molécula polar pueden interaccionar con las cargas parciales de otra molécula vecina y originar una interacción dipolo-dipolo, ¿sí? Estos dipolos son permanentes, recuerden eso, y se dan gracias a la diferencia de electronegatividad entre cada uno de los átomos que forman la unión covalente. Entonces los electrones de la unión están más desplazados hacia el elemento más electronegativo. Esta interacción existe además e independientemente de la fuerza de London, o sea que una molécula puede tener fuerza de London y dipolo-dipolo, ¿sí? La magnitud de estas interacciones depende de la magnitud de los dipolos. Cuanto más importantes sean los dipolos, más interacciones va a haber y más fuerte va a ser esta fuerza intermolecular, pero nunca más fuerte que una unión covalente o una unión iónica, ¿eh? Bueno, y las moléculas polares forman líquidos y sólidos, en parte como resultado de las interacciones dipolo-dipolo, o sea, la atracción entre cargas parciales de sus moléculas. Y acá tenemos, fíjense cómo se forma. Tenemos una molécula con diferencia de electronegatividad, acá tenemos algún ejemplo, y fíjense entonces cómo hay un centro de carga positiva y un centro de carga negativa que se va a atraer con otra molécula
con las cargas opuestas. Y estas interacciones son las que van a generar entonces la fuerza intermolecular dipolo-dipolo. Y la última interacción intermolecular que vamos a ver es la de enlace de hidrógeno. El enlace de hidrógeno es una de las fuerzas intermoleculares más fuertes, valga la redundancia. Y fíjense, es un tipo especial de atracción intermolecular que existe entre átomos de hidrógeno de un enlace polar. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno tiene que estar unido a un átomo muy pequeño y muy electronegativo. Y vamos a estudiar nosotros justamente solamente para el flúor, el oxígeno y el nitrógeno. Y tiene que tener pares de electrones no compartidos, ¿sí?, en un ion o átomo electronegativo cercano. Por eso decimos generalmente un átomo de flúor, oxígeno o nitrógeno. Esta fuerza intermolecular se da, por ejemplo, entre las moléculas de agua y explica las propiedades físicas del agua. ¿Por qué el agua, siendo una molécula formada por dos gases, es un líquido a temperatura ambiente? Justamente porque hay estas interacciones intermoleculares, puentes de hidrógeno muy fuertes entre las moléculas de agua. ¿Qué pasa cuando el agua pasa al estado de vapor? Porque se rompieron estas uniones intermoleculares. ¿Y qué pasa cuando el agua pasa al estado sólido? Porque estas uniones intermoleculares, puentes de hidrógeno, se hicieron mucho más fuertes. Yo tengo que entregar energía a la molécula de agua para romper estas uniones intermoleculares y que las moléculas de agua se separen unas de otras y pasen a la fase de vapor. Bien. Entonces, estas fuerzas intermoleculares es la que da al agua sus propiedades características. Su punto de ebullición, alto, 100 grados centígrados, como consecuencia de que necesito mucha energía en forma de calor para romper estas interacciones, es mucho más alto que lo esperado de acuerdo a sus pesos moleculares, como dijimos anteriormente, está formado por dos gases. Tiene punto de fusión y calor específico y calor de vaporización altos, justamente por este tipo de interacciones, y estas propiedades indican que las fuerzas entre las moléculas de agua son anormalmente intensas, y eso es importante. El puente de hidrógeno o el enlace de hidrógeno son una de las fuerzas intermoleculares más fuertes que existen, siempre menores que las de covalente e iónica. Entonces, fíjense que entre el amoníaco y el fluoruro de hidrógeno ocurre algo parecido. ¿Por qué? Porque tenemos un hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo y pequeño, ¿sí? Y con pares de electrones libres, ¿no? Como acá y acá. Entonces, interaccionan mediante enlaces de hidrógeno. ¿Cómo se forma esta interacción? ¿O cómo se representa mediante esta línea punteada? Esto representa un enlace de hidrógeno. Fíjense, acá tenemos la molécula de fluoruro de hidrógeno con otra molécula de fluoruro de hidrógeno. Fíjense cómo se une el hidrógeno de una molécula de fluoruro de hidrógeno con los pares de electrones libres del fluoruro de la otra molécula, ¿sí? Y así se establece la unión puente de hidrógeno intermolecular. Si vemos la molécula de agua, fíjense que era angular, recuerdan, fíjense cómo interaccionan entre puentes de hidrógeno, el hidrógeno con los pares de electrones libres de otro oxígeno de otra molécula. ¿Por qué hay esta interacción? Porque fíjense, al ser el oxígeno un elemento muy electronegativo, se lleva los electrones hacia él, que están compartiendo acá, dejando una densidad de carga positiva sobre este hidrógeno, que entonces va a ir a tocar o tomar los electrones de alguna manera no compartidos del oxígeno de otra molécula de agua. Y entonces así interacciona mediante este enlace puente de hidrógeno. Se llama puente de hidrógeno, también lo van a encontrar así. ¿Está bien? Estas uniones son las que se rompen cuando entra en ebullición el agua y las moléculas pasan a la fase de vapor. Hay que entregar energía para romper estos enlaces intermoleculares. No se rompen de ninguna manera, con el calor simplemente, estos enlaces covalentes solares. Bien, y lo último que vamos a ver para cerrar este capítulo son los enlaces metálicos. Simplemente dos palabras sobre esto. Fíjense que las propiedades de los metales, la alta conductividad térmica y eléctrica, el brillo, la maleabilidad, o sea, la forma de poder trabajar, o la ductibilidad, que tiene que ver con la forma de generar láminas y cables de estos metales, son consecuencia del enlace metálico que se dan entre sus átomos, ¿sí? Entonces hablamos de un modelo de mar de electrones, en donde los electrones están en
están formando como un mar, en donde se distribuyen a lo largo de toda la estructura del metal. Fíjense, en este modelo, el sólido metálico se representa como un conjunto de cationes metálicos en un mar de electrones de valencia. Los cationes, formados por los núcleos de los átomos y los electrones que no participan en el enlace, se encuentran en posiciones fijas dentro de la estructura del metal. Y los electrones de valencia se mueven entre esos cationes fijos, deslocalizadamente, es decir, por todo el cristal o la estructura del metal, sin pertenecer a ningún átomo en particular. Por eso hablamos de mar de electrones. Esta distribución de manera uniforme es lo que genera entonces esta estructura particular, y lo que le da además al metal estas características de alta conductividad térmica y eléctrica fundamental. Bien, hasta acá entonces la clase de hoy. La clase del miércoles, recuerdo, vamos a hacer el Zoom como todos los miércoles para despejar dudas y para hacer algunos ejercicios. Y también ya vamos a comenzar a hablar un poco de los compuestos inorgánicos y empezar a hablar de nomenclatura.